Historia de la literatura, volumen 1. Les damos la bienvenida al primer espacio dentro de nuestra galería de arte a la literatura y vamos a arrancar contando la historia de un escritor viejo de la nueva generación. Viejo como él decía por su edad biológica, pero reciente dentro del panorama de escritura, pues empezó un gran recorrido literario desde los años 80. El personaje es José Saramago, un gran escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo. Un hombre crítico de la vida y de la sociedad, con gran preocupación por la desigualdad en la vida del ser humano. Encontró dentro de la escritura la herramienta perfecta para poder expresar al mundo su pensamiento y para ayudarnos a reflexionar sobre muchas de las cosas que vemos bajo una ceguera de conformismo. Pero para empezar, este señor no debió llamarse José Saramago, en realidad debió llamarse José de Sousa. Sin embargo, y según bromeaba el escritor, el funcionario de turno agregó en broma el apodo familiar Saramago, el cual no era nada agradable para su padre. José nació en una familia campesina bastante pobre en una aldea llamada Ciñaga, ubicada a 120 kilómetros de Lisboa, en Portugal, ciudad a la que posteriormente se trasladaría a sus 2 años de edad. Aprendió a leer desde una edad temprana y practicaba su lectura en hojas de periódico abandonadas en la calle. Sobre los 7 u 8 años podría escribir sin errores de ortografía, no por habilidad, sino porque para ese entonces no era permitido. Y aunque respeta la libertad de escritura, decía que así como un obrero debe tener en buen estado sus herramientas, la lengua, que es nuestro instrumento de trabajo, o mejor dicho, de comunicación, esta también hay que mantenerla en buen estado. Saramago sobre su juventud alcanzó a soñar con ser escritor. Sin embargo, a sus 15 años dejó la escuela y tuvo que empezar a trabajar como mecánico mientras estudiaba para cerrajero como quería su padre. Durante su estudio, tomó una clase de literatura en el instituto, ya que allí también daban paralelamente clases de humanidades. Desde allí desarrolló un profundo lazo con la lectura y a sus 18 años compró sus primeros libros. Sobre sus 24 años escribió su primera novela llamada Tierra de Pecado, que en realidad debía llamarse La Viuda, como lo ha confesado Saramago. Sin embargo, el editor le sugirió aquel título. Las críticas fueron buenas, pero no lo suficientes para sentirse satisfecho como escritor. Posterior a este, escribió a sus 31 años una novela llamada Claraboya, la envió a una editorial, pero nunca recibió una respuesta. Después de esto, Saramago dio un espacio a su labor de escritura, espacio que duraría 20 años en los que se dedicó a diferentes trabajos como editor, periodista, traductor y funcionario de seguridad social. Saramago nunca quiso esperar esos 20 años, porque como él decía, nadie está seguro sobre qué podrá hacer en el futuro y menos si estará vivo para hacerlo o para vivirlo. Lo que sí afirmaba es que sencillamente no tenía algo que decir y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar. Saramago siempre se inclinó por partidos de izquierda, ya que toda su vida creció en una Portugal cruzada entre guerras y dictadura. En 1969 ingresó al Partido Comunista y fue un gran defensor de las ideas de Marx y Engels, cuestión que lo llevó a ser despedido de un diario de noticias y a ser perseguido y censurado por Antonio Oliveira Salazar. Y sí, así como acaban de leer, este gran escritor se llevó un premio Nobel, pero ya casi llegamos a eso. Después de su pausa como escritor, retomó su pasión con algunos poemas y otros escritos. Sin embargo, sobre sus 60 años empezaría a lograr un mayor reconocimiento con una novela titulada Levantado del suelo. Bastante curioso, ¿no? Porque en parte hace alusión a su levantamiento en el mundo como escritor. La novela hace énfasis en la historia de varias generaciones de campesinos portugueses, testigos de las penurias del campo y de un tiempo de sufrimiento, el cual termina con la Revolución de los Claveles. De aquí en adelante, Saramago tendría mayor renombre con Memorial del Convento, El año de la muerte de Ricardo Reis, La balsa de piedra, Historia del cerco de Lisboa, El Evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera. Después de 20 años sumido en un gran mar de letras, le llamarían para notificarle que le darían el premio Nobel mientras se encontraba en el aeropuerto de Frankfurt, previo a tomar un vuelo con destino a Lanzarote. Saramago venía siendo fuertemente criticado por su libro, El Evangelio según Jesucristo, razón que lo llevarían a dirigirse con mayor constancia a Islas Canarias, donde pasaría los últimos años de su vida para llevar a cabo un autoexilio a forma de protesta.
Saramago decía que lograr una coherencia para presentarse ante el mundo es algo bastante complejo de hacer. Sin embargo, tras un buen tiempo él pudo lograr su propia voz y afirmó que para hacer una buena literatura hay que contar con buenos sentimientos. Ratificó que el escritor tiene una labor muy importante dentro de la sociedad. La sencillez y la popularidad en el lenguaje brindó la lectura perfecta para que cualquier lector pudiese entender la complejidad de la realidad huidiza que él pretendía exponer. José moriría a sus 87 años en Lanzarote. Su esposa, Pilar del Río, comentó que nunca paró de escribir. Un dato veloz es que ella fue su traductora de portugués a español en el año 86 y 2 años más tarde se convertiría en su pareja. Y otro dato bonus, en la casa donde vivieron existe una colección con los relojes de Saramago, los cuales fueron detenidos a las 4 p.m. por el propio escritor, pues esta fue la hora en la que se conoció con Pilar. Todo un romántico este hombre. Bueno, y ya para finalizar, ¿recuerdan la obra que nunca tuvo respuesta de la editorial previo a la pausa en su etapa de escritor? Pues en realidad sí recibió respuesta, solo que fueron 40 años después. Según narró Pilar del Río, un día en 1989, mientras Saramago se afeitaba, lo llamaron de una editorial para decirle que, mientras realizaban una mudanza de sus instalaciones, encontraron un manuscrito original de aquella novela y deseaban publicarlo. Sin embargo, Saramago decidió que aquella novela no sería publicada mientras él viviera, pues ese texto le recordaba la humillación que vivió por nunca haber tenido respuesta de la editorial, un hecho que provocó que este autor viviera 20 años en el silencio literario. Pero bueno, el caso es que la obra sí fue publicada 2 años después de su muerte, en el año 2012. Claraboya se llama, por si la quieren ir a chismosear. Y listo, hasta acá viene el video de hoy. Un pequeño acercamiento a la vida de este gran hombre. Los invitamos a disfrutar de sus obras porque en ellas está escrito un arduo trabajo, pero sobre todo un increíble pensamiento que nos puede ayudar a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Si les gustó este video, déjense un like, comenten si han leído al autor o si les gusta, compartan para que más personas sepan sobre este hombre y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Un abrazo!